aquí estamos y como les decía, agradezco a todos que estén hoy día, sábado en la mañana. Vamos a tratar de hablar de un esbozo muy general en relación a los cuidados paliativos en pediatría y también qué es lo que está pasando en Chile actualmente en relación a esto. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés. Y a modo de introducción, esto es para todos los cuidados paliativos, no solamente pediátricos, claramente. Pero esta información me pareció interesante, la que dice que según un estudio de 234 territorios y regiones realizado en el año 2011, los servicios de asistencia paliativa solo estaban adecuadamente integrados en 20 países de 234, en tanto que el 42% de los países carecía de estos servicios y un 32% adicional solo contaba con servicios de asistencia paliativa aislados. ¿Por qué nombro esto? Yo me imagino que ustedes ya han visto, ya manejan estadísticas, saben que hay un déficit de cuidados paliativos. Pues generalmente se habla de los cuidados paliativos en adultos. Y si hay pocos cuidados paliativos en adultos, hay mucho menos para niños. Por lo tanto, por eso es la importancia de visibilizar la necesidad de los cuidados paliativos pediátricos. Se estima que aproximadamente en el mundo existen 1,2 millones de niños que requieren de cuidados paliativos al final de vida. Ojo, estamos hablando solo de cuidados paliativos al final de vida, que como ustedes todos saben, el ideal sería que no fuesen solo al final de la vida, según las últimas definiciones. ¿Y cuál es esta definición de cuidados paliativos pediátricos de la Organización Mundial de la Salud? Es muy parecida a la de los adultos, solo que dicen que los cuidados paliativos para los niños consisten en el cuidado activo del cuerpo, la mente y el espíritu del niño con una enfermedad que amenaza y o limita su vida. Ahora, me gustaría agregar acá que en el fondo nosotros trabajamos con mucho con el niño y la familia. O sea, es un solo ente, el niño y la familia en nuestros casos. La OMS refiere que estos cuidados deben comenzar desde el momento del diagnóstico, como ya comentábamos, según las últimas definiciones, que afirman la vida y consideran la muerte como parte del proceso. Debiese incluir un contacto temprano con el niño y la familia. Debiesen brindarse independientemente del pronóstico a corto plazo, realizarse de preferencia mediante un equipo multidisciplinario, incluir al niño y la familia en la toma de decisiones y deben brindarse en todos los escenarios de atención, tanto hospitalario, ambulatorio y domiciliario. Cabe destacar que nosotros, por lo menos acá en Chile, la gran mayoría brindamos también atención telefónica. Y eso, bueno, después lo vamos a ver un poco más en detalle, pero tiene que ver con que tenemos esa posibilidad porque la cantidad de pacientes no es tan grande. No es como los pacientes adultos. Entonces, nuestro ámbito de atención, nuestros escenarios, además se le agrega el telefónico, y cuando refiero a telefónico es 24/7, ¿ya? Y es personalizado. Los objetivos de los cuidados paliativos, la verdad es que todo esto que habla de objetivos, de hacia dónde van orientados, son igual los cuidados paliativos tanto para adultos como para niños, solo que se le pone más énfasis en el niño y la familia, dado que por la condición del niño muchas veces desde el punto de vista legal los que toman las decisiones son los padres, los niños dependen totalmente de los cuidadores, por lo tanto efectivamente uno tiene que trabajar con todo este grupo, con esta unidad siempre. Entonces, básicamente ahí es donde uno adapta un poco los objetivos que tienen que ver con intervenir de forma precoz en el curso de la enfermedad junto a otros tratamientos que puedan prolongar o mejorar la vida, tales como la quimioterapia o la radioterapia, mejorar o al menos contribuir a mejorar la calidad de vida y también influir positivamente en el curso de la enfermedad, integrar los aspectos psicológicos, biológicos y espirituales del paciente y su familia, claramente como todos los cuidados paliativos también, evitar el encarnizamiento u obstinación terapéutica, entregar dignidad ante la muerte, valorar y realizar el tratamiento escalonado de dolor y otros síntomas, evitar o al menos disminuir el sufrimiento, y debemos ofrecer un sistema de apoyo concreto para ayudar a los menores y a su familia a vivir tan activamente como puedan hasta el momento de la muerte.
Se deben abordar las necesidades de los pacientes, incluida la orientación para afrontar la pérdida, tanto las familias de un ser querido cuando sea pertinente, y no adelantar ni retrasar la muerte. Lo mismo que es con los adultos, pero no puedo dejar de decirlo porque a lo mejor ustedes pueden pensar que nosotros trabajamos con otros objetivos y son los mismos, considerando, eso sí, que nuestros pacientes son más pequeñitos. ¿Qué niños deben tener la opción de recibir cuidados paliativos? Todos aquellos que son portadores de enfermedades o condiciones de salud que amenazan o limitan su vida. ¿Qué significa que una enfermedad amenaza? ¿Qué es una enfermedad que amenaza la vida? Es aquella que tiene una alta probabilidad de muerte prematura, pero en la que también existe la posibilidad de una supervivencia prolongada hasta la edad adulta. Por otro lado, una enfermedad que limita la vida es una situación en que la muerte prematura es lo usual, aunque no necesariamente inminente. Y ahí es donde estamos más trabajando más, porque claramente, sobre todo acá, o sea, acá en Chile, los cuidados paliativos están enfocados básicamente en los programas de cuidados paliativos. No quiero decir que nosotros no hagamos paliativos en todo tipo de patología amenazante o en todo tipo de patología crónica. Estoy diciendo que los programas, así como en adultos, están enfocados más al cáncer en nuestro caso. ¿Quiénes deben brindar cuidados paliativos? Todo el equipo de salud. Para eso es necesario un equipo multidisciplinario o interdisciplinario, sensible ante el dolor ajeno, que se preocupe por el bienestar integral del paciente. Y este equipo debe tener una comunicación horizontal directa entre sus miembros con el paciente y su familia. Y la Academia Americana de Pediatría plantea que todos los profesionales de la salud que asisten niños debiesen contar con los conocimientos, actitudes y destrezas básicas para ofrecer una atención clave de cuidados paliativos en todos los escenarios de atención en forma personal o en equipo. Como ustedes ven, hasta aquí la verdad es que eh, no es necesario que la Academia Americana de Pediatría diga eso. Yo creo que para cualquier prestador de cuidados paliativos o profesional de la salud que asistamos a un paciente, tenemos que tener los conocimientos, las actitudes y las destrezas básicas, ¿ya? Eh, lo que nosotros tratamos de hacer en nuestros equipos también es que muchas veces los niños tienen más afinidad con un miembro que con otro del equipo. Nosotros respetamos eso y dejamos que el paciente eh, converse más con quien tiene más afinidad, que se desahogue con él, independiente que puede ser el psicólogo o puede ser el asistente social o puede ser la enfermera o puede ser el médico. Da lo mismo. Nosotros dejamos que la comunicación sea con quien ellos consideran que es la persona más cercana y que los pueda ayudar, sin perder sus controles con cada una de las especialidades, pero nosotros tenemos una comunicación entre nosotros y no exigimos que si me llaman a mí tengan que llamar al médico si quieren hacer una consulta directamente, sino que nos comunicamos nosotros internamente para dar una respuesta lo más rápidamente posible y también no romper ese círculo o ese lazo de mayor confianza. En relación al tratamiento y al abordaje, no existe un plan estandarizado de tratamiento útil para todos los niños, pero sí que hay algunos conceptos básicos que son aplicables siempre. El eje central de los cuidados paliativos es que se trata de cuidar niños y no solo de curar enfermedades. La unidad básica del cuidado y atención es la familia y no solo el niño enfermo, que eran los que comentábamos. Hay 4 pilares: el alivio de los síntomas, el apoyo psicosocial y espiritual, el trabajo en equipo y la buena comunicación, como en todos los cuidados paliativos. Y siempre hay que valorar en cada decisión clínica el para qué. ¿Cuánto beneficio y cuánto prejuicio se obtendrá con cada conducta para la mejor calidad de vida del niño desde la perspectiva del niño y de la familia? En relación al control de síntomas, tanto en adultos como en niños, el control de síntomas en paliativo es la base en la que se sustentan los demás principios. Los enfermos en paliativo a lo largo de la evolución, los adultos está descrito que presentan entre 5 a 10 síntomas en forma simultánea. En los niños, la verdad es que siendo sincera, afortunadamente no son
tantos, yo les podría hablar que en general presentan un promedio de 4 síntomas, más o menos la gran mayoría nos manejamos entre los 2 y los 6 síntomas por ahí, 4 si pudiésemos sacar un promedio. Estos síntomas son múltiples de intensidad variable, cambiante y de origen multifactorial. ¿Qué dice la literatura? Que hay que ofrecer un buen tratamiento sintomático, no someter al paciente a exámenes inútiles y costosos y no agregar tratamientos agresivos e inoportunos, al igual que con los adultos. Sin embargo, a diferencia de lo que creen los adultos, o sea, nosotros que trabajamos con ellos, muchas veces creen que es muy difícil y que los niños no son capaces de expresarnos lo que sienten. Y los niños sí son capaces de expresar sus síntomas y nosotros tendremos que ser capaces de medirlos. A los 2 años de edad ya son capaces de indicar la presencia de un síntoma. Y a partir de los 3 años ya describen características como localización, intensidad, cualidad, grado de aflicción. Para esto, por ejemplo, tenemos escalas especiales como las que ustedes bien conocen, que es la Wong-Baker Faces, por ejemplo, para poder evaluar dolor, que es la escala de caritas. Tenemos también la escala BARP, que es para los vómitos, náuseas y vómitos, que no sé si la han visto, pero yo no la puse ahora, pero es igual que la Wong-Baker Faces, solo que está poniendo cara de que está un poco nauseoso y que como que está desagradado y finalmente empieza a salir contenido desde la boca, todo esto en un dibujito. La verdad es que es bien especial, pero a los niños les gusta y se sienten identificados cuando uno la realiza. Esa se llama la escala BARP de náuseas y vómitos. Y en general, claramente tenemos también otras escalas para los recién nacidos, para evaluar dolor, que mezcla escalas conductuales con escalas fisiológicas, todo esto hechos por observador. Siempre debemos considerar que los pacientes niegan los síntomas, pero eso pasa a cualquier edad, más con los niños. Si quien los interroga primero es un extraño, si creen que deben ser valientes, cosa que antes se veía mucho, creo que me atrevo a decir que con los años que llevo trabajando en esto, había una evolución. Había una evolución y los niños ya no se ve tanto esa cosa de que se les diga este concepto como más machista, de que se les diga que tienen que ser valientes y que no se tienen que quejar. Los niños están hablando un poco más. Además que con los niños ahora ya tienen una capacidad de comunicación a veces mucho mayor de lo que existía antes, o son más desenvueltos muchas veces. Y la otra razón por la cual pueden negar un síntoma es si temen al tratamiento. Por ejemplo, a que se les pueda administrar algo inyectable, ¿ya? O que haya que puncionarlo. Y eso eh, también es producto muchas veces de ese gran error que comete la gente de amenazar a los niños y de decirles que si no hacen algo o si no se portan bien, le van a poner una inyección. Incluso en nuestros hospitales muchas veces dice, ya, si no te tomas el medicamento oral, te voy a tener que pinchar. Aunque eso sea verdad, eso no se debe hacer. Nunca amenazar. Nunca amenazar. Si no haces pipí, te voy a tener que poner una sonda. Eso es lo más contraproducente que hay porque va a hacer que el niño se ponga aún más nervioso, menos nos diga lo que siente y menos haga lo que nosotros queremos que haga. ¿Ya? Otra razón que ahora me acordé por la cual un niño podría a lo mejor negar un síntoma es si él cree que debido a lo que no responda, puede que, por ejemplo, si está hospitalizado y se va a ir de alta, no se pueda ir de alta. O al revés, aunque ustedes no lo crean, hay niños que les gusta mucho estar en el hospital, cosa que, bueno, ahí también es discutible porque quizá hay que evaluar las condiciones de la casa y la dinámica familiar, pero muchas veces les gusta quedarse porque, al menos en nuestro hospital,
Ellos tienen un colegio hospitalario, tienen actividades todo el día, tanto los hospitalizados como los ambulatorios. Están los clowns, la risoterapia, hay artiterapia, entonces se entretienen mucho más y quizás cuando están en la casa los tienen más aislados para cuidarlos, entonces a ellos les gusta también y a veces pueden negar un síntoma porque no quieren irse para la casa o pueden decir algo que no sea la realidad porque se quieren quedar en el hospital, ¿ya? Los niños no son pequeños adultos. Hay diferencias anatómicas y fisiológicas importantes. Por ejemplo, en relación al dolor, los niños para ventilar utilizan preferentemente musculatura abdominal. Por lo tanto, si tienen algún tipo de lesión en el área abdominal, claramente van a tener más dolor, por lo tanto tenemos que tener ojo. Van a tener doble gasto metabólico que los adultos, por lo tanto van a necesitar más energía, por decirlo así, y van a metabolizar todos los fármacos mucho más rápido que nosotros porque tienen un clearance además de drogas más elevado. Por lo tanto, ellos necesitan muchas veces más dosis de drogas que nosotros, que los adultos. Por eso mucha gente se espanta cuando ve las dosis que ocupan, por ejemplo, de opioides, o los niños son a veces mayores que la de los adultos y tiene que ver también por esto, por ese clearance elevado de drogas, por este gasto metabólico elevado. Van a tener mucho más requerimientos cardíacos porque tiene doble gasto cardíaco que los adultos. Por lo tanto, esas son cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando tratamos los síntomas en un niño. En estos además se instalan de manera más rápida y difusa que los adultos. Podemos tener un niño que está en excelentes condiciones o muy buenas condiciones en un minuto y a los 10 o 15 minutos ya estar más comprometido. Ahora, lo bueno es que así también es como se empiezan a recuperar. Y eso lo vemos no solamente en nuestros pacientes en paliativo, eso se ve con cualquier paciente niño y con los niños en general. Existen diferencias psicológicas importantes que determinan que los síntomas, por ejemplo, sean percibidos de manera distinta según la edad. Por ejemplo, en los adultos está muy presente toda la sintomatología que tiene que ver con la psicología o con el área emocional, en el sentido que tenemos mucho más depresión, mucho más ansiedad, mucho más angustia. Los niños la tienen, pero en la medida en que son más pequeñitos, claramente esas no son la sintomatología principal. Ya cuando son adolescentes, ya vemos más depresión. Los niños más pequeñitos lo que tienen es miedo y ansiedad, que lo vamos a ver ahora, por la separación, por el cambio del lugar donde están, por la separación de sus padres y de sus seres queridos, pero no tienen que ver con la depresión, por ejemplo, como lo vemos más en adolescentes y en adultos. Los niños tienen una mayor capacidad de abstraerse y completamente en una tarea y eso es una de las mayores o mejores herramientas que tenemos los paliativistas pediátricos para trabajar con nuestros niños, ya que un juego o un evento imaginario puede disminuir la percepción de síntomas. Y es increíble porque uno lo ve en el hospital, en el caso de nosotros que tenemos, como ya les contaba, eh, afortunadamente mucho apoyo tanto de voluntariado como de profesionales que trabajan en artiterapia, en clowns, musicoterapia y todas estas terapias. Uno de repente está en la mañana, no sé, 8:30 de la mañana y llegan ellos y están los clowns y gritan y se ríen y bailan y uno no puede creer. Y uno cree que los niños porque se sienten un poco más mal, porque están con dolor, uno tendería al principio, nos pasaba a decirle, oye, tranquilo, nomás. Pero no, los niños en la gran mayoría, salvo que ya estén en una etapa en que estén con mucho desgaste, con mucho dolor claramente, pero la gran mayoría engancha y engancha bien y se olvidan y se ríen. Ahora, ¿para qué decir todos estos aparatos electrónicos ahora, la tecnología, los PlayStation? Afortunadamente, ya casi en todos los hospitales pediátricos
no puedo generalizar, pero en muchos cuentan cada unidad con la posibilidad de tener un PlayStation y que los niños puedan jugar. Es más, me ha tocado estar en hospitales en otros países en que estos insumos, como el PlayStation, es considerado eh, un insumo para manejo de dolor. eh, un insumo para cuidados paliativos o un insumo para manejo de dolor en el fondo. Por lo tanto, uno puede reponer el insumo igual como repone jeringa, igual como puede reponer otras cosas, uno puede reponerlo si es que ocurre algo. Pero es maravilloso y bueno, me basta ver lo que tenemos la posibilidad de ver niños, la cara que ponen cuando están jugando, se evaden del mundo y se van a otra parte. Ahora, ojo. Yo sé que ustedes lo saben, pero no es malo repetirlo. El hecho de que un paciente sea capaz de distraerse con un juego, con amigos, en los adultos, las teleseries, yo creo que son uno de los mayores distractores que existen. Eh, los deportes, el fútbol, no sé, lo que sea que estén enfocados, recuerden, el hecho de que un paciente se distraiga no significa que no tenga dolor y que no haya que seguir con el tratamiento en ese rato. Hay que seguir con el tratamiento por horario. La distracción no significa que no tenga dolor, simplemente en ese minuto está enfocado en otra cosa. Y bueno, hay diversos estudios, hay muchos estudios en relación a los adultos y niños, pero uno de los que me pareció que era conveniente comentarlo acá, que en relación a esto de la diferencia entre adultos y niños, por ejemplo, en Estados Unidos, PETRAC eh, hizo un estudio y determinó que los adultos con idénticos diagnósticos que los niños reciben 2 a 3 veces más dosis analgésicas que los niños. Imagínense. Y justamente les estoy diciendo que los niños pueden requerir más analgesia producto de sus condiciones fisiológicas, de sus características fisiológicas, del clearance, del metabolismo, y resulta que son menos analgesiados. Así que ojo con eso. Ya lo hablamos un poco en relación a los síntomas desde el punto de vista psicológico de los pacientes en paliativo. En los niños más pequeños, escolares, preescolares y lactantes o más pequeños, lo que vamos a ver va a ser ansiedad, temor al dolor y la separación de los padres. En cambio, en el adolescente nos vamos a encontrar probablemente con rebeldía, con rechazo a la situación de enfermedad y tratamiento, sentimientos de frustración por las limitaciones por la enfermedad. Pueden haber algunos depresivos por sentimientos de pérdida de su vida cotidiana, como pueden ser las fiestas, las amistades, las escuelas. Hay que recordar que en esta época es cuando ellos empiezan a ser más individualistas, cuando empiezan a ser una persona que puede hacer otras cosas separadas de sus padres. Y sin embargo, debido a una enfermedad, eh, ya no puede hacer eso. Le cortamos la posibilidad de florecer a la vida cuando él está encontrando la vida, las relaciones con los amigos, incluso las relaciones sentimentales. Por lo tanto, muchas veces nos vamos a encontrar con un grado de rebeldía enorme y aquí sí podemos tener depresión, ¿ya? Va a haber baja autoestima, hay que trabajar mucho la baja autoestima con ellos por los cambios en la imagen corporal. Nos vamos a encontrar con niños que van a querer seguir viendo o estar en contacto con sus amigos y sus compañeros, pero vamos a tener un grupo muy importante que no quieren ver a nadie y se aíslan. Con ellos tenemos que trabajar mucho, ¿ya? En ocasiones también pueden sentirse amenazados claramente por la posibilidad de muerte próxima, la muerte amenazante, porque los adolescentes, al igual que los niños ya de edad un poquito más grande, saben perfectamente lo que está pasando. Por lo tanto, hay que trabajar mucho, mucho estos temas. Debemos tener presente que los niños
sospechan siempre su pronóstico y tratan de corroborarlo. Van a estar, si es que no le preguntan directamente, la gran mayoría los hace, y mientras más pequeñitos, más directos todavía, van a estar buscando siempre alguna cosa que ustedes puedan decir y que les dé alguna pista. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice porque puede ser mal interpretado y a lo mejor estamos diciendo otra cosa, pero él entre que no maneja bien toda la información, todavía no sabe todo, puede entender en algunos casos algo más malo de lo que de verdad está sucediendo. Hay que tener ojo porque los niños han sido testigos del deterioro y la muerte de otros niños. Entonces ellos muchas veces, esa es la primera que se empiezan a dar cuenta. Cuando ellos empiezan a evolucionar y puede que ya el tratamiento no sea efectivo y pasen a cuidados paliativos, ellos se dan cuenta que a lo mejor su amigo que le pasó lo mismo y que finalmente murió, pasó por estas mismas etapas, perdón. Por ejemplo, a mí me ha pasado que me dicen, tía, ustedes saben que acá en Chile a las enfermeras nos dicen muchas veces tía, la gran mayoría. Tía, me dieron ese medicamento que le dieron a Juanito antes que se muriera. En los adultos también pasa, pero en esto ellos lo ven por sus amigos. Y bueno, afortunadamente nosotros tenemos la posibilidad, o en el caso de mi hospital del Calvo Maquena, tenemos la posibilidad de em, hablar con nuestros pacientes porque nosotros sí podemos atenderlos desde el diagnóstico y nos conocen. Entonces nosotros hablamos con ellos, muchas veces manejamos el dolor con opioides, por lo tanto ellos ya están en conocimiento y ya saben que los opioides no solo se usan al final de la vida. Y eso lo hemos ido mejorando, hacemos algunas educaciones en relación a los fármacos, así que eso se ha ido minimizando. Sin embargo, siempre está que el niño ya tiene experiencias por sus amigos y hay que estar trabajando siempre para que esto sea algo que no le provoque más daño a ellos. Utilizan mecanismos de defensa como la evasión, al afrontamiento o la negación. Ojo, muchas veces los niños no quieren hablar igual que los adultos y sobre todo los adolescentes porque se están negando, porque están viviendo una etapa de duelo. Hay miedo y aislamiento en los niños que no se les dice la verdad. Eso también pasa y sobre todo cuando ya son un poco más grandes y están entrando a la adolescencia. Se dan cuenta que le están mintiendo. Se dan cuenta que todo el mundo evade hablar con ellos. Por lo tanto, nosotros como paliativistas y como el equipo completo, los psicólogos siempre están hablando, siempre estamos hablando con ellos. Y si bien yo soy de la postura que esto de decir siempre la verdad no necesariamente es lo mejor, no mentimos. Y con los papás siempre conversamos de que si los niños nos preguntan las cosas directamente, vamos a tratar de explicarles de la mejor forma, sin ser hirientes. Recuerden que no hay que causar dolor innecesario, ¿ya? No es necesario golpearlos con una verdad. Y recordar siempre que son niños, por lo tanto, uno puede hablarles y explicarles lo que está pasando sin ser crueles. Un ambiente honesto permite que el niño exprese su duelo, discuta sus preferencias y se proponga metas. ¿Qué ocurre cuando hay un niño en paliativos? En relación a los padres, sienten aturdimiento, incredulidad, ira, culpa, temor y ansiedad. Experimentan cambio en los roles, en las actividades. Muchas veces los padres se tienen que ir con el niño o están más tiempo con el niño en el hospital. Tienen que estar, se les solicita, se les pide que siempre haya un padre o un cuidador con ellos. Eh, por lo tanto, muchos son de regiones. En el caso, bueno, usted, la gran mayoría que son de Arica, en este caso también, ustedes tienen que derivar pacientes a Santiago muchas veces. Nosotros acá en Santiago recibimos pacientes de regiones y eso no solo implica que haya que venirse con el niño, es abandonar todo. Las madres muchas veces o los padres y los padres tienen que dejar a su familia, a otros niños en la casa.
los trabajos. Por eso estamos tan contentos de que ahora hace muy poquito salió la ley para los padres de niños oncológicos, donde pueden tener licencias que les permitan conservar sus trabajos y seguir cuidando a sus hijos. Hay cambios en la atención que se presta a cada miembro de la familia y obviamente hay un miedo terrible al dolor de su ser querido. En relación a los hermanos de los pacientes pediátricos, sienten ansiedad por su hermano enfermo. Estamos hablando de niños con niños. Tienen miedo a veces a enfermar, por eso es tan importante explicarles cuál es la enfermedad que tiene su hermanito. Perciben la angustia e incertidumbre de los padres, a pesar de que muchas veces los papás tratan de no contarles lo que está pasando, los niños se dan cuenta que algo malo está pasando, que algo tiene a los papás angustiados y tristes. Por eso es bueno hablar con ellos. Los niños, los hermanos tienen la posibilidad y debiesen tener la posibilidad de atenderse con los psicólogos de las unidades de cuidados paliativos también. Y aquí viene algo que yo encuentro terrible, pero es súper, yo creo que es normal. Le sienten celos muchas veces, sienten celos por este hermano que está enfermo. Piensen, toda la atención es hacia ese hermano enfermo, todos los regalos son hacia el hermano enfermo, todo gira en relación al hermano enfermo. Se sienten abandonados y no solo se sienten, muchas veces sucede que están más abandonados y después se sienten culpables por sentir esto. Y es terrible, este círculo es terrible. ¿Ya? Siento celo, me siento abandonado, me da rabia y después me siento culpable por haber sentido eso porque yo quiero a mi hermano. Entonces es un círculo terrible de angustia, de ansiedad y dependiendo de la edad, si son más grandes los hermanos y son adolescentes, puede haber depresión también como los hermanos. ¿Ya? Ahora, ¿para qué decir? Y ojo, si ha sido un hermano, por ejemplo, que es donante de médula ósea, que fue donante de médula ósea en un tratamiento y que después falló, ese hermano, por eso hay que tener mucho cuidado, en un minuto se le dijo, hoy tú eres lo máximo, tú vas a salvar, gran error, salvar. Tú vas a salvar a tu hermano de esta enfermedad, tú eres un campeón. Y él, a pesar de sus miedos, va y dona su médula y después el trasplante no funciona, no es efectivo. Imagínense qué siente ese hermano. Por lo tanto, es súper, muy, muy importante trabajar con los hermanos en cuidados paliativos, bueno, durante la enfermedad también, pero en cuidados paliativos especialmente. ¿Qué sentimos nosotros? El equipo de salud, rabia, culpa, frustración. Incluso nos puede incomodar tener un paciente en paliativo. Deseos de arrancar y no enfrentar a la familia. Deseos de que el paciente no muera cuando yo esté de turno. Y yo creo que el que dice que no es así o que nunca ha dicho eso, no ha sentido eso, está mintiendo. Porque yo creo que todos en algún minuto tuvimos miedo, tuvimos angustia, sobre todo cuando empezamos a trabajar. O hay etapas en la vida en que uno está demasiado, a lo mejor cansado, agotado, con muchos problemas, en que tampoco quiere, ¿ya? En nuestra formación cultural y profesional pocas veces se toca el tema de la muerte. Nunca se estará lo suficientemente preparado para enfrentar la muerte de un paciente y menos aún, claramente, la de un niño. Y bueno, así es como trabajamos nosotros. Los clowns, a lo mejor para los que trabajan en adultos esto puede ser un desorden. Para nosotros es la normalidad. En los procedimientos, por ejemplo, entrar con los clowns a hacer un procedimiento como una punción lumbar o un mielograma nos ayuda a reducir enormemente los niveles de ansiedad y de angustia e incluso la cantidad de drogas que se utilizan o se pueden utilizar, deben utilizar para una sedación. Debemos recordar que el cuidado paliativo representa la dimensión femenina de la medicina que no se limita a curar, sino que a cuidar y que recurre a los instrumentos terapéuticos más antiguos, la palabra y la mano. ¿Cuál es la realidad chilena? Actualmente la prevalencia del cáncer infantil es de 12 pacientes pediátricos por cada 100.000 casos. Hay casos nuevos tratados por el PINDA, que no sé si todos están familiarizados, el Programa Infantil Nacional de Drogas Antineoplásicas. Al año son 425, vale decir un 82%. ¿Por qué estoy enfocado y estoy hablando
de nuestra realidad y estoy hablando de cáncer, por lo que ya hablábamos en Chile, el programa de alivio del dolor y cuidados paliativos está enfocado en cáncer, es para cáncer, el GES es para cáncer. Esto no quiere decir, insisto, en que no demos atención a los otros pacientes, pero de lo que tenemos estadísticas desde hace ya bastantes años, desde el año 98 aproximadamente, que tenemos estadísticas de todos los centros o de casi todos los centros nacionales, es de cáncer y por eso hablo de ello. Actualmente, la sobrevida al cáncer en Chile infantil es del 78%, pero esto significa que igual fallecen niños, que son aproximadamente 120 niños al año. 33% muere por complicaciones agudas y 67% aproximadamente, estoy hablando más que nada en relación a los últimos 2 años, 67% muere por enfermedad avanzada. Estos niños son los que reciben atención de alivio del dolor y cuidados paliativos. Todos estos niños que están en tratamiento y también los que están en enfermedad en etapa avanzada. Nosotros acá en Chile tenemos el programa, al igual que en adultos, de tratamiento del dolor en cáncer no avanzado y de cuidados paliativos en cáncer avanzado que lo entrega el mismo equipo de alivio del dolor y cuidados paliativos. ¿Cuáles son los objetivos del programa? Mejorar la calidad de vida de personas con cáncer avanzado y sus familias, procurar a cada paciente una muerte digna, el alivio del dolor, el control también de otros síntomas molestos, entregar continuidad en distintos niveles de atención y tener en cuenta los cuidados domiciliarios, educar para el autocuidado del paciente y su familia y entregar apoyo psicosocial y espiritual del paciente y su familia. Aquí tenemos los centros PINDA, que son estos centros como el PANDA, que es el de adultos, los PINDA del Programa Infantil Nacional de Droga Neoplásica, que también coincide con los centros de cuidados paliativos integrales. ¿Ya? Tenemos 12 centros integrales, 4 centros parciales y 5 centros de apoyo eh, a todo lo largo de Chile. Un poco para mostrarle a grandes rasgos el desarrollo del Programa Nacional de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos, como yo les decía, primero partimos y era, la verdad, la atención en algunos lugares y dependía básicamente de las personas que trabajaban en los hospitales que tuvieran la buena voluntad de hacer paliativos o alivio del dolor o alivio del dolor. Hasta que ya empezamos a trabajar, nos empezamos a reunir. Personalmente yo empecé aproximadamente el año 2000 a trabajar junto con los equipos ministeriales también y todos los equipos que hacíamos paliativos, que no éramos muchos, éramos muy pocos. Y finalmente ya el año 2003 empezamos con el piloto de las patologías auge, que ahora son GES, que en el fondo son este programa gubernamental de alivio del dolor y cuidados paliativos. Salieron los manuales ahí en verde. eh, no sé si puedo poner el puntero, me da un poquito de susto. Ahí. En verde tenemos el primer protocolo de alivio del dolor y cuidados paliativos infantiles, se publicó el año 2005. Claramente, y como siempre, siempre salieron todo lo de adultos. Y yo recuerdo, y si está por aquí mi amiga Cheri Palma, que fue con las que empezamos los cuidados paliativos pediátricos en ese minuto, en el primer manual, que fue este, de adultos, nos dieron la posibilidad de escribir 2 planas de cuidados paliativos pediátricos. Era muy poco, pero por algo se empezaba. Y finalmente, como les digo, el 2005 nosotros pudimos ya, se sacó el Protocolo Nacional de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos Infantil, que se actualizó el año 2008 y el año 2008 también publicamos el Manual de Cuidados Paliativos Domiciliario Infantil. Después trabajamos acá el año 2000, no recuerdo bien si fue el 2010 o el 2012, el manual de síntomas también para pacientes eh, en cuidados paliativos infantiles. Y finalmente, lo último que se logró, que fue un gran avance, fue el GES de dolor por cáncer no progresivo, que era el que yo les decía. En relación a la cantidad de pacientes atendidos en cuidados paliativos en el año 2019, por ejemplo, si ustedes ven, no es un N muy grande, claramente para ustedes que trabajan la gran mayoría en adultos, no es mucho, pero para nosotros es lo suficiente y ojalá fuese menos.
se atendieron 95 pacientes, de los cuales el 46% fueron mujeres y 54% fueron hombres. En relación al diagnóstico de los pacientes en cuidados paliativos, recuerden que esto es cáncer paliativo, la mayor cantidad de pacientes que tuvimos fueron de tumores del sistema nervioso central y esa es la tónica habitual. Si bien los diagnósticos oncológicos en los diagnósticos oncológicos pediátricos, el mayor número son leucemias y en segundo lugar están los tumores del sistema nervioso central y en tercer lugar están los linfomas, al hablar de cuidados paliativos, los tumores del sistema nervioso central llevan la delantera, seguido efectivamente por las leucemias, pero ustedes pueden ver, nosotros tenemos una tasa alta de recuperación de las leucemias o de remisión, por decirlo así. Y en tercer lugar tenemos los osteosarcomas y en general los tumores óseos. ¿Ya? Aquí está el rango de edad en años según el ingreso de los pacientes y podemos ver, yo en naranja, lo que está en color naranjo es solamente porque yo lo quise destacar, entre los 4 y los 7 años tuvimos la mayor cantidad de pacientes de ingreso, sin embargo la diferencia entre los 8 y 11 y 12 a 15 es muy poquita. La permanencia en el programa, y esto fue algo que se discutió durante mucho tiempo porque siempre se hablaba de cuánto es lo que, según una buena derivación y en etapa avanzada de la enfermedad, cuándo se debiese derivar un paciente, y siempre hablábamos entre 120 y 250 días más o menos, pero habían pacientes que se nos escapaban, entonces decíamos, pero estos pacientes se nos escapan de la media. Bueno, esos pacientes que se escapan, y ya lo vimos por la estadística anterior, son los pacientes que son portadores de tumores del sistema nervioso central. Los tumores del sistema nervioso central en niños son los únicos cánceres que de repente paran un poco, se frenan durante un tiempo o tienen un avance muy lento. Por eso tenemos pacientes que tienen una permanencia en el programa sobre 3 años, pero si ustedes se fijan a nivel nacional son 4. Entre 1 a 3 años son 10. La gran mayoría tienen una permanencia de entre 3 meses y un año. El promedio de días de estadía durante el 2019 fue de 277 días y esto es lo habitual. Para bien o para mal, para bien en algunas cosas y para mal en otras, los niños tienen una etapa de fin de vida bastante más corta que los adultos. En relación al dolor, a la evaluación de dolor, al ingreso y al egreso, afortunadamente casi todos nuestros niños están ingresando con un EVA de 0 y están egresando con un EVA de 0, cosa que nos hace profundamente felices y nos dice que estamos al menos tratando de hacer o haciendo mejor el trabajo. Y que tienen una buena derivación y eso habla bien de los centros oncológicos de que están aprendiendo a derivar porque antiguamente esto se desplazaba un poco más hacia la derecha. ¿Ya? Oye, Ahora José, actualmente, perdón, estamos ya un poco en el tiempo para que vayamos ya, empezando a cerrar, ¿ya? gracias, Pali, muchas gracias. Por lo tanto, se está haciendo una buena derivación y un buen tratamiento, y aquí pueden ver la intensidad del dolor, y afortunadamente en dolor insoportable tenemos muy poquitos pacientes. En relación al tipo de dolor, la gran mayoría manifestó tener dolor somático, un 35%, y neuropático, un 14%, visceral, un 19%. Sin embargo, un 77% manifestó tener dolor total. El síntoma de dolor no dolor, perdón, más relevante fue la disnea. ¿Y por qué? Básicamente porque muchos de nuestros pacientes, como les dije, son portadores de tumores del sistema nervioso, son portadores de tumores óseos que hacen metástasis pulmonares y al final de la vida pueden presentar y manifestar disnea. Y también las leucemias a veces en etapa final, debido a la debilidad, pueden tener disnea. En segundo lugar, anorexia y otros. En relación a los lugares de atención de nuestros pacientes, un 91% se le realizó atención ambulatoria y o domiciliaria y un 9% se le realizó atención
hospitalizado. Claramente que si un paciente se tiene que hospitalizar, nosotros también lo vemos en ese minuto, si es que se tiene que hospitalizar por algún tratamiento, ya sea una quimio, una radiopaliativa, nosotros también vamos a estar ahí. Y eh, decirles que a pesar de que el lugar donde fallecen nosotros lo pusimos como meta, como indicador de calidad, también muchas veces es necesario hospitalizar al paciente y no es porque estemos trabajando más, es porque es necesario para manejar un síntoma refractario o porque la familia no puede manejar la etapa de fin de vida a pesar de la preparación. Cabe destacar que el 36% tiene visita domiciliaria multidisciplinaria. En relación a lo que se informó de sedación paliativa, ya que vimos que la disnea era el primer síntoma, hay 46 centros que están haciendo, 46% de los centros están haciendo, perdón, sedación paliativa, 33, perdón, 46% no está haciendo sedación paliativa, 33% sí la está haciendo y 21% no respondieron. Y ojo, eso es un tirón de oreja porque hay que estar atentos, ¿ya? Y los motivos de la sedación fue principalmente disnea y dolor. El sitio del fallecimiento, un 48% de nuestros pacientes fallecieron en domicilio y un 34% en la unidad de oncología. En relación al apoyo al duelo, afortunadamente el 60% se está realizando en el 60% de los centros y básicamente se realiza a través de llamado telefónico o una cita al centro después de los familiares. Recuerden que el GES nos dice que tenemos que dar apoyo sí o sí hasta 6 meses después del fallecimiento del paciente. Sin embargo, nosotros muchas veces entregamos más tiempo el apoyo. No solo nuestros pacientes son pequeñitos, también tenemos pacientes un poco más grandes y ellos siempre nos piden que hablemos con la verdad. Y bueno, esta paciente fue muy importante para nosotros porque ella tuvo guagüita además mientras estaba en, está un tiempo que estuvo en remisión y después ella falleció. Recordemos siempre que cuidados paliativos no está para cuando las cosas salen mal, está para que las cosas salgan mejor. Muchísimas gracias por su atención y disculpen si me alargué un poquito. Muchísimas gracias, María José. Espectacular tu presentación. Gracias por ayudarnos a ser conscientes de la realidad de los cuidados paliativos pediátricos, ¿no es cierto?, en Chile. También introducirnos en las similitudes, ¿no es cierto?, que tienen los cuidados paliativos adultos y pediátricos, que realmente es fundamental poder ser conscientes de ello. Y gracias por también hacernos conscientes de la importancia de comenzar a visibilizar Eso, los sí. cuidados pediátricos, los cuidados paliativos pediátricos.